Sirviendo a Dios con integridad. Vamos a estar estudiando a la luz de la Biblia qué significa integridad, cuáles son las características de una persona íntegra y los beneficios que la integridad trae a una persona, sobre todo en este tema de servir a Dios con integridad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había tomado la decisión con su familia de servir a Dios. Ahora es necesario que ustedes tomen la suya. Y si mal os parece servir a Jehová, tienen la libertad de poder decidir. Sirvan a quienes ustedes quieran. Pero si toman la decisión de servir a Dios, dice la palabra, es necesario hacerlo con integridad y no un servicio superficial, externo. Así que vamos a ver lo que es la integridad según la Biblia. Vamos a estar aquí ofreciendo algunas definiciones, pero antes de eso, quiero contarles una ilustración que yo escuché de una persona que da conferencias, donde él explica la diferencia entre integridad y honestidad, porque se puede, se puede definir en algunos diccionarios que integridad es igual a honestidad. Pero vamos a ver que no es lo mismo, aunque tenga mucha similitud. Vamos a ver basado en esta ilustración y luego vamos a ver lo que la Biblia dice. La ilustración se basa en que un hombre estaba en un hotel y pidió pizzas, pero cuando abre la caja venían $1,800 en lugar de pizza. La mujer que estaba con esta persona se alegra porque la pizza había costado $16 y se había convertido en $1,800. Pero esta persona toma la decisión de devolver ese dinero. Así que ellos se trasladan a la pizzería y cuando éste llega le dice al dueño que él quiere devolver ese dinero porque no es suyo. Él pidió pizza, pero quizás hubo alguna confusión o una equivocación y le entregaron esta caja con ese dinero. El dueño, muy contento y admirado de que hay personas honestas, quiere no solo agradecerle, sino también quiere entrevistarlo para que este ejemplo se haga público, porque muy pocas personas son honestas. Pero este hombre le dice que de ninguna manera puede él admitir esa entrevista pública. Y el dueño, más admirado, le dice, pero ¿por qué no? Si esto realmente es loable, esto no cualquiera lo hace, y menos en este tiempo. Pero él le dice que no puede porque la mujer con la que él estaba en ese hotel no era su esposa.
Ahora, la pregunta es, ¿era una persona honesta? Sí, pero ¿era una persona íntegra? No. Y ahorita vamos a estar viendo a la luz de la Biblia qué significa integridad y que va más allá de la honestidad. La honestidad habla de lo que yo hago y la integridad habla de lo que yo soy en mi interior. La honestidad habla de lo que yo digo y la integridad de lo que yo pienso. La honestidad habla de mis actos públicos y la integridad de lo que yo hago aunque nadie me está viendo. Esa es la gran diferencia. Por eso el tema que estamos estudiando hoy es sirviendo a Dios con integridad. Porque si hay integridad, es lo que realmente somos por dentro y no lo que quisiéramos que otros piensen acerca de nosotros. Porque tal parece que a la mayoría quiere tener una buena reputación y le importa más de lo que otros piensan de él o acerca de él o de ella. Pero ¿quién realmente somos internamente? Y aquí es donde vamos a hablar de la integridad. Dice esta concordancia que la palabra integridad significa sin defecto, entero, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. No es una tarea fácil y parece imposible de alcanzarlo. Pero vamos a ir viendo a la luz de la Biblia que todos aquellos que queremos servir a Dios deberíamos de tener este objetivo, esta meta de luchar día con día por alcanzar una vida íntegra para que todo sea diferente en nuestro servicio a Dios. Y no simplemente estar aparentando, fingiendo, querer ser muy devoto, muy religioso, cuando en realidad por dentro cómo estamos, quiénes somos. Dice el diccionario del señor Bain que esta palabra integridad significa libre de mancha. Y estamos hablando de la moralidad, libre de mancha. ¿Realmente somos una persona libre de mancha, moralmente hablando? Es que lamentablemente la mayoría quiere servir a Dios, pero de una forma superficial, para que otros vean que nosotros estamos sirviendo a Dios y solamente queremos que las personas puedan tener una imagen intachable de nosotros, pero realmente eso es lo que somos. Porque después de Dios, quien mejor se conoce somos nosotros mismos. Quien mejor le conoce a usted es usted misma, es usted mismo. Por esa razón, vamos a ver algunas características de una persona íntegra para que cada uno de nosotros vaya analizando si estamos trabajando en este tema de vivir una vida íntegra en el servicio que ofrecemos a Dios. Vamos a ver algunas características. Una de ellas es ser justo en medio de una generación maligna, como lo es el caso de este personaje en el libro de Génesis capítulo 6 versículos 5 al 8.
Este hombre muy conocido, Noé. Dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es que la maldad de los hombres había incrementado tanto, había subido al extremo que Dios dice, he decidido el fin de todo ser. Es que cuando la maldad va creciendo y creciendo, creciendo, parece que no tiene cura. Sin embargo, dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando parece que no hay ni siquiera uno que pudiese estar viviendo una vida con integridad, la Biblia nos presenta pocos, pero sí hay quienes sirven a Dios con integridad, porque estamos viendo a un hombre justo en medio de una generación maligna. Y esta es una característica de una persona íntegra, porque la mayoría se quiere justificar, que no puede practicar, que no puede vivir justamente practicando la justicia, porque estamos en un mundo que cada vez está más torcido y parece que no se va a enderezar nunca, y que por esa razón nosotros tenemos que terminar haciendo lo mismo que la mayoría hace. Pero dice Noé que sí se puede ser justo en medio de una generación maligna. Y otro ejemplo que vemos en la palabra de Dios es el ejemplo de este personaje llamado Job, que pudo ser intachable a pesar de perderlo todo. No vamos a leer toda la historia, pero pueden leer ustedes después el contexto de Job capítulo 1 desde el versículo 1 en adelante, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2, donde se nos narra que Job, después de ser el hombre más rico de los orientales, dice la Biblia que le vino acontecimientos, le vino situaciones adversas, difíciles, porque Satanás estaba desafiando a Dios, diciéndole de que Job servía a Dios por los bienes que éste había recibido por bendición de Dios. Porque eso es lo que piensa Satanás de nosotros, que estamos con Dios por las bendiciones materiales, pero el día que se pierde, dice Satanás, verás si no blasfema en tu misma presencia. Eso pensaba de Job. Así que le vino tantos males, perdió a su familia, perdió sus bienes, tuvo una enfermedad tan crónica. Y vamos a ver Job capítulo 1 verso 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Si uno lee los versículos 20 y 21 y 22, se va a dar cuenta que a pesar que Job perdió todo, no pecó, no blasfemó, no atribuyó a Dios nada. No culpó a Dios de nada. Pudo mantener su integridad a pesar de haberlo perdido todo. Y esa es la clave. Una persona íntegra seguirá sirviendo a Dios a pesar de haberlo perdido todo. Pero una persona que
que solo está por vista y que solamente aparenta ser un servidor de Dios, como la mayoría, cuando vienen los males, retrocede, se aparta, deja de servir a Dios. Dice Job capítulo 2 versículo 9, porque este fue el colmo de la situación, perdiendo todos sus bienes, a sus hijos y una enfermedad tan dolorosa que éste tuvo. Y luego su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa, en lugar de animarlo, de ayudarlo, porque uno espera que en un momento difícil como este haya alguien que pueda consolarle, que pueda ayudarle. Pero la esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero en el contexto vemos que Job todavía exhortó a su esposa a pesar de eso y le dijo, como suele hablar de las mujeres tontas has hablado. ¿Acaso vamos a recibir solo el bien y el mal no vamos a recibirlo? Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Mantenía su integridad a pesar de pérdidas materiales, familiares, problemas de salud, y aun cuando su pareja le estaba diciendo que ya maldijera a Dios y se muriera. No es tan fácil, pero solamente una persona íntegra puede mantenerse sirviendo a Dios a pesar de todo esto. Otra característica de una persona íntegra es alguien que dice y hace lo que enseña. Porque es muy fácil enseñar y decir lo que se debe de hacer, pero vivirlo, practicarlo, hacerlo, es una cosa diferente. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2. Esta es una carta del Nuevo Testamento que se llama Tito. Tito capítulo 2, versículos 7 al 8 dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. ¿Cuán importante es practicar lo que enseñamos, vivir lo que enseñamos? Pero solamente una persona íntegra está viviendo lo que enseña. Como dice un dicho, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Tiene mejor impacto en la vida de las personas cuando enseñamos con el ejemplo. Así que una característica más de una persona íntegra es que dice y hace lo que enseña. Pero ¿cuántos padres hoy en día quieren enseñar a sus hijos a no andar en malos pasos, en caminos equivocados y torcidos que el mundo ofrece a través de muchos pecados? Pero qué triste es que hay muchos padres enseñando de labios, de palabras, pero no con el ejemplo. ¿Cómo pueden enseñar sin hacer, sin vivir lo que ellos dicen? Por eso no les hacen caso. Por eso en lugar de tomar en cuenta esas enseñanzas, se burlan. No podemos enseñar a nadie si nosotros
no aprendemos a vivir, a practicar lo que estamos aquí conociendo. Entre más conocemos la palabra de Dios, vamos practicando, vamos viviendo lo que ella dice y nos va haciendo cada vez una persona íntegra, porque las características aquí mencionadas se van reflejando en nuestras vidas. Vamos a ver más características que el libro de Salmos, capítulo 15, versículo 2 al 5, nos dará. Dice la palabra de Dios, hablando de características de una persona íntegra. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Estas son características de una persona íntegra. Es que se puede resplandecer como luminares en el mundo, aun cuando la mayoría ha caído en vivir una vida desagradable, en oscuridad, en tinieblas, en maldad, en injusticias. Podemos ser la luz de este mundo. Podemos reflejar integridad basado en las características bíblicas. Intachable, hacer lo correcto. Y eso no significa que uno va a alcanzar la perfección absoluta. No estamos hablando de una perfección absoluta. Es una perfección relativa, pero que con la ayuda de Dios y su palabra vamos mejorando día con día. Tampoco es algo que pueda producirse de la noche a la mañana. Es un proceso de transformación, de cambio en la vida de una persona que sirve a Dios. Pero el objetivo y la meta es llegar, como dice aquí el título de nuestro tema, llegar a servir a Dios con integridad. Para quitarnos la ideología que basta con que otros nos vean muy religiosos, muy devotos, muy piadosos, cuando en realidad no somos lo que pensábamos que éramos. No somos realmente lo que estamos haciéndoles creer a otras personas. ¿A quién piensas engañar? De nada va a servir. Hay muchos religiosos en este mundo, pero muy pocas personas íntegras. Así que la invitación de este tema es que cada uno de nosotros pueda meditar, reflexionar, hacer conciencia quién realmente somos. Porque es muy fácil ver los errores de otros y señalar y juzgar y condenar, pero muy difícil es examinarse a sí mismo para ver quién realmente somos. Vamos a hablar sobre los resultados en este tercer punto. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 9, que las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Tal parece que la persona que está buscando una vida recta, una vida intachable, una vida justa,
Tal parece que una persona que busca la integridad le va más mal que aquellas personas malvadas, corruptas, que hacen mal, que hacen injusticia. Tal parece que a ellos les va mejor que a uno, que anda buscando la integridad. Pero déjeme decirle que tarde o temprano, tales personas que han tomado caminos torcidos van a tropezar, porque todo tiene consecuencia. No hay crimen perfecto. Tarde o temprano las consecuencias les alcanzarán. Pero una persona íntegra, tarde o temprano, va a cosechar esos frutos, porque Dios no se equivoca en su palabra. Proverbios 11:3. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Esa gente que solamente quiere aparentar, hacer creer, tarde o temprano van a ser destruidos. Pero aquella persona que busca la justicia, esa integridad será la guía de su vida, la luz de su vida. Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Porque muchos, por querer crecer, avanzar y prosperar económicamente, como dice la palabra de Dios en otras escrituras, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos, por conseguir ese objetivo, cometen muchos males, muchas perversiones que los lleva a crecer de la noche a la mañana, pero tarde o temprano van a sufrir las consecuencias. Por eso dice aquí este pasaje, es mejor el pobre que camina con integridad, a que ser destruido por las consecuencias que trae las malas decisiones, las malas acciones. Proverbios 27. El justo anda en su integridad, sus hijos son benditos después de él. Sus hijos son benditos después de él, dice la palabra de Dios. Vean los resultados de la integridad, vean los beneficios según lo que la palabra de Dios nos está diciendo, es que toda persona íntegra va a poder heredar bendiciones a sus hijos. Pero aquellas personas que no se están comportando con integridad, no solo van a sufrir consecuencias ellos mismos, sino traerán maldiciones a sus hijos, a sus nuevas generaciones, porque ¿qué es lo que le están transmitiendo con el ejemplo? A mentir, a robar, a practicar injusticia, a prestarse a falsos testimonios. Eso es lo que le están enseñando a sus hijos, eso es lo que le van a dejar, puras maldiciones. Pero todo padre que enseña a sus hijos con el ejemplo, viviendo una vida íntegra, le está dejando bendiciones. Proverbios 28:18. Los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Pareciera que Dios ya pasó por alto las injusticias de muchos hombres, pero tarde o temprano, Dios, que es justo, hará justicia. Las consecuencias un día van a alcanzarle, sean buenas o sean malas. Por lo tanto, vale la pena servir a Dios con integridad. Así que no olvide que la integridad, según la Biblia, es vivir una vida intachable, vivir una vida como lo hemos visto
según las escrituras, en las características mencionadas, justo, practicando la justicia en medio de una generación maligna y perversa, manteniéndose intachable a pesar de haberlo perdido todo. Y no olvide que una persona íntegra practica, vive lo que enseña. Por lo tanto, que Dios nos ayude a seguir buscando la integridad cada día, ir mejorando nuestra conducta, ir limpiando nuestro corazón para que internamente realmente podamos ser quienes queremos ser, según la voluntad de Dios. Que nuestro servicio a Dios sea con integridad y no con hipocresía, aparentando o queriendo que los demás mantengan un buen concepto de sí mientras nos ven, pero cuando no nos ven, por eso muchos no se comportan como tal cuando no los están viendo, porque realmente no son quienes pensaban que eran, porque internamente no hay integridad. Y hemos visto los resultados, las bendiciones, los beneficios que éste trae. Por lo tanto, espero y deseo que todos los que estamos recibiendo este tema, esta enseñanza por medio de esta transmisión, podamos ser bendecidos en luchar día con día para alcanzar esta meta. Vivir una vida cada vez más íntegra. Si desea más información, podemos ayudarle con la palabra de Dios. Puede comunicarse con nosotros y podemos ofrecerle más estudios de la Biblia, más información de la palabra de Dios. Visite nuestra página en Facebook, La Luz del Evangelio. Que Dios le bendiga.